Queridos amigos testigos de Jehová y colaboradores de Fuerza Lazariana, un saludo afectuoso a todos mis amigos, Megacero, Redchera, Tranvía, Virgo, Lapretero Rodrigo, Rafael Candelaria, Caifán 234, Paul 98-100, Max Baeza, Lapretero Rodrigo, Latinoamericano 1, Libertad 2011 Perú, Carlos Romero y Eres el único camino, de Keystone, de Bereans, en fin, tantos que son mis puntales, a quien agradezco mucho porque coloran muy elocuentemente con sus comentarios. Yo quería llamar la atención a todos ustedes de este anuario que publicó la sociedad Watchtower en 1975, que quería compartirlo con ustedes para que se enteren de algo, pues, ¿no? Mira cómo son cosas que a veces se pasan por alto cuando uno lee los libros de la sociedad, y más aún cuando lee los libros antiguos. Quería leerles este anuario de 1975, que sale en la página 87, que dice como sigue. Vamos a leerlo para mostrarles a dónde quiero llegar. Dice: Jehová y su mensajero del pacto, Jesucristo, vinieron a inspeccionar el templo espiritual en 1918 de la Era Común. Entonces comenzó el juicio con la casa de Dios y un periodo de refinación y limpieza. Malaquías 3:1 al 3, Pedro 4:17. Otra cosa también sucedió. Hombres que manifestaban las marcas de un esclavo malo se presentaron y figurativamente empezaron a golpear a sus coesclavos. Jesucristo había predicho cómo se trataría con estos. Al mismo tiempo mostró que una clase de esclavo fiel y discreto se manifestaría y dispensaría alimento espiritual. Mateo 24, 45 al 51. Bueno, antes de seguir comentando este artículo, bueno, ya hemos visto pues que el 8 de octubre pasado, en el Teatro Stanley de Nueva Jersey, en Estados Unidos, se reveló quién es el esclavo malo, pues. Son aquellos 8 del cuerpo gobernante que representaban a toda la clase del esclavo fiel y discreto, que suman más o menos 10.000 personas hoy en día de ungidos vivos. Este esclavo, que es el cuerpo gobernante que representa la totalidad, o al menos representaba la totalidad del esclavo fiel y discreto, tomó el poder de la sociedad totalmente, golpeando a sus coesclavos ungidos del resto del rey espiritual, que también eran de la clase del esclavo fiel y discreto. Y este grupo de 8 dictadores, que ahora son generales de división de la Watchtower, han dicho: de hoy en adelante somos nosotros 8 los únicos esclavos fiel y discreto en nuestras solas personas, nosotros 8, y ya no representamos a ninguna clase de esclavo fiel y discreto. El remanente ungido ahora pasa a ser doméstico. Son domésticos que tienen que alimentarse de nosotros, 8 que somos los únicos esclavos fiel y discreto. Los únicos esclavos fieles y discretos, mejor dicho. La clase de los esclavos ahora lo componemos nosotros 8 personas. Y no como se decía antes, que eran 8 personas que representaban a la totalidad de ese resto ungido del rey espiritual, con esperanza celestial, que quedan vivos hoy en la tierra, que llegan casi 10.000 personas. Ahora resulta que estos 8 ya han decidido no representar a ninguno de ellos, los han mandado a la letra 15, que ya saben cuál es la letra 15, que es la M, y les han dicho: ahora ustedes son mis súbditos, a sus coesclavos ungidos, y les dice: ahora ustedes son mis súbditos y tienen que alimentarse de otros 8. Esto es golpear a sus coesclavos de la misma clase de esperanza celestial, y los ha degradado a la categoría de domésticos. Y les dice: ahora ustedes son domésticos, igual que la grande muchedumbre, y nosotros 8 somos los únicos que somos el esclavo discreto, encargados de alimentar tanto a la grande muchedumbre como al resto de ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante. Todos son domésticos. Esto es una demostración típica de autoritarismo, dictadura, prepotencia, es decir, golpear a sus coesclavos
sacándolos del camino, reduciéndolos a categoría de domésticos. Bueno, y hemos visto pues que el esclavo malo se ha manifestado el 8 de octubre en el Teatro Stanley, dando este anuncio, degradando a sus coesclavos a categoría de domésticos. Estos 8 que están ahí ahora dirigiendo la Watchtower como único esclavo fiel y discreto, dictador, autoritario, que ha dado un golpe de Estado, ha sacado las marcas de este esclavo malo que golpea a sus coesclavos. Solamente eso para hacer ver quién es esclavo malo realmente. Pero sigamos leyendo este artículo de este libro y dice lo siguiente: la identidad del esclavo fiel y discreto o siervo fiel y prudente fue un asunto de mucho interés allá en aquellos años. Mucho antes, en 1881, Churchill Russell escribió: nosotros creemos que todo miembro de este cuerpo de Cristo está participando, sea directa o indirectamente, en la obra bendita de dar el alimento a su tiempo a la familia de la fe. ¿Quién pues es aquel siervo fiel y prudente a quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles el alimento a su debido tiempo? ¿No es esa manada pequeña de siervos consagrados que está cumpliendo fielmente sus votos de consagración el cuerpo de Cristo? ¿Y no es verdad que el entero cuerpo, individual y colectivamente, está dando alimento a su tiempo a la familia de la fe, a la gran compañía o gran multitud o grande muchedumbre también, que es sinónimo de la grande muchedumbre de creyentes? Aquí vemos pues que el pastor Russell pues está diciendo que todos ellos, como cuerpo entero, individual o colectivamente, estaban en la obligación de dar alimento espiritual, pero ese alimento espiritual era la colocación al mundo de las naciones y a los domésticos de los libros de la colección de Charles T. Russell, con todos los alimentos que supuestamente Jesús le daba exclusivamente a él como su esclavo fiel y discreto. Los demás tenían la misión de predicar lo que él publicaba y actuar como coesclavos para dar el alimento a las naciones y a los demás de la grande muchedumbre. Y sigue diciendo acá abajo: de manera que se entendía que el siervo que Dios usaba para dispensar el alimento espiritual era una clase. Sin embargo, dice, con el transcurso del tiempo, la idea que en general adoptaron muchos fue que Charles T. Russell mismo era el siervo fiel y prudente. Esto hizo que algunos cayeran en el lazo de adoración de criaturas. Pensaron que toda la verdad que Dios quería revelar a su pueblo había sido presentada a su pueblo por medio del hermano Russell, que nada más podía salir. Annie Poyensi escribe: esto causó un gran zarandeo que sacó a los que optaron por quedarse atrás, fíjense esta parte, con las obras de Russell. En febrero de 1927 se aclaró este pensamiento erróneo de que Russell mismo era el siervo fiel y prudente. Entonces, queridos amigos, ¿qué podemos concluir con todo esto que nos dice la sociedad Watchtower? Que después de la muerte del señor Russell, era obvio pues que los seguidores de Russell pensaran que Russell era el esclavo fiel y prudente, y no sé por qué acá la sociedad se sorprende, ¿no? Diciendo que a Russell lo llegaron hasta adorar como criatura, y que dice que cayeron en ese lazo de oración de criaturas los estudiantes de la Biblia, y que dice acá que pensaron que toda la verdad que Dios quería revelar a su pueblo había sido presentada a su pueblo por medio del hermano Russell, y que de nadie más podía salir. Pero sí era obvio, pues, señores. Los colportores o evangelizadores, estudiantes de la Biblia que salían al servicio a predicar, usaban hasta el Aurora Móvil, una misionera en el año de 1908, que salía a predicar con el Aurora Móvil, que era, no se olviden que antiguamente los estudios de las escrituras de Russell, esa colección, antes de llamarse estudios de las escrituras de Russell, se llamaba la Aurora Milenial. Era una colección de 6 libros que Russell publicó originalmente con ese nombre, se llamaba la Aurora Milenial
o el alba milenial, el amanecer milenial. Aurora, alba o amanecer milenial es lo mismo. Y así se titularon los libros de Russell inicialmente, y con los años después se cambió como estudios en las escrituras de Russell. En 1908 había personas que salían a predicar, ungidos, que hacían la labor de llevar el mensaje de la verdad, entre comillas, vendiendo la colección de Russell, unos maletines grandes, tenían toda la colección de Russell, y que tenía unas rueditas y lo llamaban el Aurora Móvil, y salían a predicar con ese carrito con rueditas llevando toda la colección del pastor Russell. Así se llamaba el Aurora Móvil, como decir, los estudios en las escrituras móvil, ¿no? Es lo mismo, lo llevaban en un cochecito con rueditas, y ahí adentro estaban todas varias colecciones del pastor Russell para poder venderlos de casa en casa. Y como estaba diciendo, era obvio pues que todos los seguidores y estudiantes de la Biblia sabían pues quién era el autor de esos alimentos espirituales que los estudiantes de la Biblia llevaban consigo para salir a predicar. Ya el título, el nombre estaba puesto en el prefacio, escrito por el pastor Charles Russell, y era obvio pues que lo veían a él pues como el único suministrador del alimento espiritual. Yo no entiendo por qué la sociedad acá se sorprende diciendo que pensaron que toda la verdad que Dios quería revelar a su pueblo había sido presentada a su pueblo por medio del hermano Russell. Pero pensaban con base, pues, lo pensaban con solidez, con sustento, y que ellos pensaban que de nadie más podía salir que se no fuera del hermano Russell, puesto que todos los libros que él escribió llevaban su nombre. Escribió varios folletos, escribió varios otros libros más, que no solamente fueron los estudios de la escritura, sino también escribió otros folletos más, como Esperanza para los Judíos, un folleto en 1910. Después escribió otros folletos más y libros, lo que pensaba el pastor Russell, ¿no? Otro libro que escribió Russell fue Lo que el pastor Russell enseñó. En fin, esos libros que ustedes no conocen, pero escribió varios libros. Entonces llevan su nombre siempre en la portada. Entonces era obvio, pues, que todos sus seguidores pensaban que él era el escogido por Dios para el alimento espiritual, y lo adoraron como criatura porque había una base. No es porque se equivocaron o que pensaron, puesto que todos los alimentos y las prédicas lo hacía Russell en base a lo que él decía había recibido paulatinamente por parte de Jehová Dios. Entonces, el hecho que lo adoraran como criatura no era de sorprenderse, pues, no era de sorprenderse porque lo veían como el iluminado, como el profeta, como el escogido. Entonces, no sé por qué la Wall Street se sorprende acá, tratando de desnaturalizar lo que realmente ocurrió. Que la gente veía, pues, que los títulos de los libros venían de Pastor Russell y no de una clase colectiva del esclavo. Era él solo. Y dice esta escritora Annie Pogency, que es una señorita, que dice acá que eso causó un gran zarandeo. Miren ustedes esta parte. Causó un zarandeo que sacó a los que optaron por quedarse atrás con las obras de Russell. Claro, ya había muerto Russell, entra Rutherford, y Rutherford, pues, como hemos dicho, descartó todas las obras de Russell en 1929, 2 años después que se aclaró que el siervo fiel y prudente no era el pastor Russell como se había creído hasta ese año, sino que era una clase colectiva de hermanos ungidos. Entonces, 2 años después, toda la colección de Russell quedó obsoleta, puesto que ahí se veía que los alimentos espirituales tenían el título del pastor Russell en la portada de los libros, pues tuvieron que descartarlos todos para no dejar huella que él fue el único esclavo fiel y discreto. Entonces, acá lo que me preocupa es que la sociedad dice que esta señorita Annie Pogency escribió diciendo que este hecho de que hubieran estudiantes de la Biblia que habían caído en la adoración de criaturas al adorar al hermano Russell, eso causó un gran zarandeo que sacó a los que optaron por quedarse atrás con las obras de Russell. Es decir,
Lo que está diciendo la Watchtower acá es que la sociedad Watchtower tuvo que expulsar y sacar, cuando habla acá cuando habla acá que sacó a los que optaron por quedarse atrás con su Russell, se está refiriendo a los estudiantes de la Biblia que después de la muerte de Russell querían seguir publicando la colección de Russell, sus tomos de estudios de escrituras y los demás libros, y que eran fieles seguidores de Russell. Y estos que optaron por quedarse atrás con la obras de Russell fueron sacados de la organización, y que para la sociedad Watchtower fue el esclavo malo, aquellos que se oponían a los cambios de Rutherford, que quería descartar todo de Russell y empezar foja cero, reinventarse nuevamente con una nueva selección de un nuevo esclavo fiel y discreto en 1918, que era ese grupo colectivo, para recién en 1919 anunciar las buenas nuevas a las naciones, y ya no pues en 1879, cuando empezó Russell a publicar la primera tradición para anunciar las buenas nuevas a las naciones. La Watchtower, al morir Russell, se reinventa nuevamente con Rutherford, descartando las obras de Russell y empezando Rutherford con sus propios libros, que al final resultó él mismo siendo él solo el esclavo fiel y discreto, puesto que todos sus libros también llevaron su nombre después, y se vio que todos los libros y el único alimento lo recibía Rutherford desde 1917 hasta 1942, en que murió. Todos sus libros llevaban su nombre y cayó en el mismo desliz que Russell, convirtiéndose él solo en el único esclavo fiel y discreto. Y esa es la gran verdad de todo este asunto, esta religión de porquería. Pero aquel punto es este, que todos aquellos que optaron por quedarse con la colección de Russell y seguir publicando esos libros, se consideró como el esclavo malo, y que fue la manifestación del esclavo malo de ese grupo de lectores que querían seguir en el poder de la sociedad con los libros de Russell y sus enseñanzas. Estos que eran fieles a Russell querían seguir publicando la colección de el pastor Russell, que contenía la piramidología, el sionismo y otras doctrinas más que obviamente no estaban bien, pero la sociedad Watchtower los llama esclavo malo, porque querían seguir quedándose atrás, ahí lo dice acá, quedándose atrás con las obras de Russell, este esclavo malo que quería seguir enseñando la piramidología, el sionismo y otras doctrinas más que fueron descartadas con Rutherford después de la muerte del pastor, para poner las suyas, la de Rutherford, con sus libros pintorescos del arco iris de Rutherford, que publicó durante toda su vida, desde 1917 hasta 1942, con todos sus alimentos que después también acabaron en la basura. Pero en fin, esa es la historia, ¿no? Que la Watchtower con Rutherford llama a los que quisieron seguir con los libros de Russell como el esclavo malo, que quisieron quedarse atrás con las obras de Russell. Entonces yo me pregunto, acá había pues un cisma, pues obviamente, ¿no? Entre Rutherford y con un odio total descarta todo lo que hizo Russell, y esto explica por qué la Watchtower con Rutherford se reinventa nuevamente y se crea una nueva inspección en 1919 para buscar un nuevo esclavo, que era el mismo Rutherford con sus directores, que se hallaban en 1918-1919, que se quedaron dirigiendo a la sociedad Watchtower. Esto, esto explica el por qué, pues, como les dije hace un momento, la Watchtower crea una nueva inspección, una nueva leyenda de una expresión de Jesús para buscar un nuevo esclavo, 1918-1919, y que hay un grupo de personas fieles, obviamente Rutherford y su grupo, quienes estaban formando parte del esclavo en 1918-19, apenas muerto Russell en 1916, perdón. Entonces, la Watchtower se reinventa con Rutherford porque había descartado todos los libros, todas las obras de Russell, y optó por recrearse nuevamente, empezar de cero. Ya no ocurrió pues la supuesta selección del esclavo en 1879 con Russell y su grupo para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de ese año de 1879, con la primera revista Atalaya de Sion, sino que ahora resulta que todo empieza a foja cero, al descarta todos los libros de Russell porque contenían doctrinas de relación falsa de Satanás y el diablo, y la Watchtower se reinventa nuevamente en 1918 diciendo que Jesús vino a su templo, hizo una limpieza a su templo, se quedó con aquellos esclavos buenos que no querían seguir publicando las obras del pastor Russell, que aquellos que no querían quedarse atrás con las obras de Russell y que querían empezar de nuevo con otras doctrinas nuevas, y Jesús escoge a Rutherford y a su grupo como esclavo bueno, quienes querían cambiar de rumbo, desechar las obras de Russell y
y sacó, dice acá, como dice Annie Pongency, sacó, como dice esta escritora Annie Pongency, que sería acá, dice que causó un periodo de zarandeo, que sacó a los que optaron por quedarse atrás con las obras de Russell. Esos historiadores de la Biblia eran los que formaban la clase del esclavo malo, que querían seguir enseñando doctrinas falsas de Satanás el diablo, publicando los libros de Russell, y que el esclavo bueno, que era Rutherford, quería alejarse pues de Russell, arrancar de nuevo con sus nuevas doctrinas que él iba a imponer por criterio personal, puesto que todos sus libros que él escribió desde 1917 hasta 1942 en que murió, al final también tenían en la portada el nombre de el juez Rutherford como único esclavo fiel discreto. Es decir, el mismo Rutherford se convirtió en el Russell del pasado, con nuevas doctrinas diferentes, desechó todo lo que enseñó Russell, puesto que tiró los libros de Russell, toditos, a la basura en 1929. Y comienza pues Rutherford a publicar sus propios libros con sus propios entendimientos personales, que al final de 1942, al entrar Franz con Knorr, lo primero que hicieron fue echar todos los libros de Rutherford a la basura, porque también contenían alimentos personales propios ridículos que fueron descartados por ellos dos. Pero acá el punto es que la Watchtower reconoce que el esclavo malo se manifiesta en aquellos estudiantes de la Biblia que querían seguir con las obras de Russell. Miren ustedes lo que dice acá. Y porque esto fue un periodo de zarandeo que llevó a sacar de la sociedad a ese esclavo malo que habían optado por la decisión de quedarse atrás con las obras de Russell. No hay duda pues que a partir de 1927 con Rutherford en adelante, ya las obras de Russell eran historia, eran alimentos chatarras que estaban todos arrimados en el sótano de Bethel, de la casa Bethel, para usarlo como papel higiénico por muchos años por parte de la familia Bethel, en el periodo que estaban los betelitas bajo Rutherford. Quiero dejar bien claro con este video que el esclavo malo eran aquellos que se oponían a Rutherford y querían seguir todavía publicando o quedarse atrás con las obras de Russell. Y aquellos que decidieron descartar y tomaron la decisión de botar a la basura todo lo enseñado por Russell fue el esclavo bueno que quiso apartarse de Satanás el diablo, de la piramidología, del sionismo y varias doctrinas más que enseñó Russell, que eran de Satanás el diablo, para buscar a Dios diligentemente y empezar foja cero. Se crea una nueva inspección de un esclavo nuevo con Rutherford y sus directores para que a partir de 1919, ya no 1879 como se había enseñado antes, recién empezaran a anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante. Eso quiere decir que lo que había anunciado Russell con sus estudiantes de la Biblia a partir de 1879 en adelante no fueron buenas nuevas a las naciones, sino falsas noticias, falsas doctrinas como la epidemiología, el sionismo y otras más que la sociedad tuvo que descartar. Entonces no podía dar por cierta que a partir de 1879 Russell con sus seguidores estaban anunciando las buenas nuevas de las naciones cuando estaban enseñando doctrinas falsas de Satanás el diablo. Por eso se reinventa con esa falsa inspección de 1918, que fue un cuentazo, una leyenda, para dar sustento al mismo Rutherford con sus directores como aquel esclavo escogido por Jesucristo. Que curiosamente en ese momento de la inspección por Jesucristo en 1918 y 1919 estaban celebrando alegremente Navidades en Betel, comiendo su panetón, comiéndose su pavito, tomando su traguito y repartiéndose regalitos y cantando himnos de Navidad. Jingle bells, esta cancioncita bonita que ponen ahí, y ellos lo cantaban en Betel juntitos y se repartían regalitos. Bueno, eso quería yo dejar bien claro, que el esclavo malo que se manifestó aparentemente en 1918 después de la muerte de Russell, fueron los seguidores de Russell que querían seguir fieles a Russell, siguiendo publicando las obras del pastor Russell. Ese era el esclavo malo que quería seguir publicando libros de la adoración falsa de Satanás el diablo, llenos de piramidología.
Eso quiero dejar bien claro. No lo digo yo, lo dice la Watchtower en este anuario de 1975. Bueno, y esto este video que he subido respecto a este anuario de 1975 que acabo de leerles, tiene que ver con esto que subí hace un tiempo atrás, de cómo la Watchtower, pues en esta atalaya del 15 de febrero de 2012, de edición de estudio, acá la ciudad Watchtower, pues con la cara dura, pues estos sinvergüenzas. Estamos hablando de 2012, señores, ¿no? Estamos hablando, pues, de, qué sé yo, más de 37 años del anuario de 1975, en la cual ya habían reconocido que estar vinculado con los libros o las obras de Russell, porque contenían la epidemiología, el sionismo y otras doctrinas de Satanás el Diablo, era vinculado con el esclavo malo, y que aquellos que persistieron en quedarse con las obras de Russell fueron sacados de la sociedad como el esclavo malo. Sin embargo, 37 años después, esta organización de porquería mentirosa, engañadora, tiene el desparpajo de engañar a los nuevos lectores de esta revista para que no se enteren que lo que Russell enseñó era de la adoración falsa y que fueron finalmente descartados por la sociedad, todos sus libros y revistas y qué sé yo, y folletos que escribió Russell fueron descartados por Rutherford cuando ingresó al poder porque contenían enseñanzas obsoletas de la adoración falsa de Satanás el Diablo. Pero la Watchtower, cuando cuenta su historia de su pasado y habla de esta mujer, se llamaba Charlotte White, que paraba vendiendo los libros de Russell en este carrito con ruedas que se llamaba el Aurora Móvil, porque aquí dentro llevaba varios juegos a la colección de los estudios de escrituras de Russell, que en esa época se llamaba la Aurora Milenial, como ya dije, por eso este carrito se llama la Aurora Móvil, y ella salía pues a predicar las verdades del pastor Russell, de sus libros contenidos en los estudios de las escrituras, y ella era una predicadora, una vendedora ambulante finalmente de los libros de Russell, que supuestamente había recibido Russell de Jesucristo o de Dios para que se publicaran las verdades, para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la maravillosa luz de la verdad, de acuerdo a ese mentiroso DVD Fe en Acción 2010, saliendo de la oscuridad a la luz, donde ponen a Russell como ese sacador de los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz. Y ella salía a vender pues la colección, como dice acá, en tela, encuadernada en tela, lo vendían por por $1.65 el juego, los 6 tomos, que en esa época era un montón de plata, pues en 1908, cuando ella salía a predicar, esta hermana White, ungida. Pero lo que grave de todo acá es que la sociedad pone acá pues que esos libros que ella salía a vender comprendían las valiosas verdades que ellos habían aprendido del pastor Russell. Y lo pone así, las valiosas verdades. Cuando 35 años atrás, ya en 1975, la sociedad ya había reconocido que esos libros eran basura, que no contenían valiosas verdades, porque contenían la epidemiología, el sionismo y otras doctrinas que fueron descartadas como de adoración falsa de Satanás el Diablo. Sin embargo, la sociedad Watchtower pone acá pues que estos estudiantes de la Biblia fieles que salían a vender estos libros basuras de Russell contenían valiosas verdades. Sin embargo, aquellos estudiantes de la Biblia que seguían apoyando estos libros y que seguir publicando las obras de Russell fueron considerados como el esclavo malo, y que al ser considerados como el esclavo malo tuvieron que ser sacados de la Watchtower por seguir insistiendo en vender y publicar las obras de Russell. Pero la sociedad Watchtower no tiene ni la mínima vergüenza ni miramiento de poner acá que esta pobre mujer que salía a vender los libros basuras de Russell contenían las valiosas verdades de Dios que todos ellos habían aprendido de su estudio diligente de las Escrituras. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo esta sociedad Watchtower, sabiendo que el querer seguir publicando las obras de Russell era sinónimo de esclavo malo y que meritaba ser expulsado de la sociedad Watchtower, tenga el desparpajo, así, la desfachatadez
de seguir diciendo acá que contenía las valiosas verdades para engañar a los lectores que entran a leer esta revista del 2012, para poner como si la organización desde sus inicios estaba dirigido por Jesucristo y por Jehová y que dieron las maravillosas verdades. Eso es engañar pues a la gente, ¿no? En vez de decir que los libros que enseñó Russell no contenían nada de valiosas verdades, sino pura epidemiología y sionismo y doctrinas que fueron descartadas porque tenían enseñanzas de adoración falsa de Satanás el diablo. Eso no deberían ponerlo acá, ser sinceros, y que después aquellos que siguieron o insistieron que se publicaran estos libros fueron expulsados, sacados de la Watchtower porque eran el esclavo malo, que no querían cambiar de posición y se querían mantener empecinados siguiendo, insistiendo que se publicaran las obras del pastor Russell después de su muerte. Es increíble, amigo, pero esto es lo que quería yo hacerles ver a ustedes, cómo esta sociedad de porquería falsa, engañadora, tiene desparpajo de publicar en el 2010, 2 años antes de esta revista, un DVD que se llama Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz, donde arrancan poniendo a Russell como aquel escogido por Dios en 1879 para empezar a anunciar las buenas nuevas a las naciones y para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz con estos libros que después fueron considerados libros chatarra con alimentos de la religión falsa de Satanás el diablo que tenían que ser descartados, o de lo contrario el que quería seguir publicándolas o que se publicaran era sacado de la sociedad porque era un esclavo malo. Pues es increíble, señores, cómo yo descubro todas estas contradicciones que muestran que esta religión pues es una porquería, que es una religión falsa, que no tiene nada de dirigido por Jehová y Jesucristo, que tiene una clara evidencia pues de un cisma dentro de esta organización, donde el segundo presidente se rebela en contra del primer presidente, catapultando todos sus libros como de adoración falsa a Satanás y al diablo, y aquel que se aferra en seguir siguiendo a Russell y sus libros era expulsado de la sociedad por ser un esclavo malo. Y así ocurrió en la realidad. Aquellos que fueron fieles a Russell y querían seguir publicando sus obras fueron sacados, como hemos leído en el anuario de 1975, página 88, fueron sacados literalmente y expulsados porque era el esclavo malo, que insistía en seguir publicando estos libros chatarra de Russell. Sin embargo, como vemos, en el 2012 esta sociedad Watchtower no tiene ningún miramiento de engañar a sus lectores diciendo que estos libros contenían las valiosas verdades que habían aprendido mediante su estudio diligente de las Escrituras. La verdad que es un asco, señores. ¿Y alguien puede sostener que esta religión es verdadera? Cuando la sociedad Watchtower dice que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, de acuerdo a la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras como esta de acá, diciendo que tenían valiosas verdades, sabiendo en el 2012 que tenían puro alimento chatarra, engañando a sus lectores, no puede ser la religión verdadera. Mediten esto, amigos de Jehová, y gracias por escucharme y buenas noches.